El 10 de abril de 1912, el RMS Titanic zarpó de Southampton. Si cerramos los ojos, casi podemos ver las imágenes, las multitudes despidiéndose, la promesa de un viaje inaugural glorioso. Pero si miramos un poco más de cerca, el primer día del barco más famoso del mundo no fue ninguna celebración. Fue una extrañísima secuencia de errores, de incidentes y de premoniciones bastante inquietantes. Hoy vamos a analizar la crónica de una partida que, vista con perspectiva, parece que estaba anunciando la tragedia. Sí, señora, ni Dios podría hundirlo. A ver, paremos un momento a pensar en esa frase. No es solo confianza, es otra cosa. Es una arrogancia casi divina lo que le dijo un tripulante a una pasajera. Y resume a la perfección lo que se pensaba en la época, que el Titanic era la obra cumbre de la ingeniería, una creación que desafiaba a la propia naturaleza. Y esa confianza ciega es el verdadero punto de partida de toda esta historia. Pero, ¿de dónde venía toda esta seguridad, esta soberbia? Para entender la magnitud del Titanic, primero hay que entender la auténtica guerra comercial que se libraba en el Atlántico Norte a principios del siglo XX. La competencia en el Atlántico era feroz, una auténtica batalla. Por un lado tenías a la Cunard Line. Esos eran los velocistas. Tenían los barcos más rápidos, el Lusitania y el Mauretania. ¿Y la White Star Line? Pues sabía que por ahí no podía competir. Así que, ¿qué hicieron? Cambiaron las reglas del juego. Su apuesta no fue la velocidad, sino la grandeza. Vamos a construir los barcos más grandes, más seguros y más lujosos que el mundo haya visto jamás. El Titanic no nació para romper récords de velocidad, sino para ser un auténtico palacio flotante. Y vaya si lo consiguieron. Es que el Titanic era una ciudad flotante con un lujo increíble. Gimnasio, piscina, cafés que parecían sacados de París. Pero la clave de todo, lo que de verdad vendió el mito, fue combinar todo ese lujo con lo último en seguridad. Fijaos en los mamparos estancos. Esta tecnología, más que ninguna otra cosa, fue la que alimentó esa idea de que era prácticamente insumergible. Era la mezcla perfecta de confort y confianza, lo que forjó su leyenda antes incluso de tocar el agua. Vale, ya tenemos el contexto. Ahora sí, volvamos a esa mañana del 10 de abril en Southampton. Imaginen la escena, un bullillo increíble, pasajeros de todas las clases subiendo a bordo, la tripulación corriendo de un lado para otro. Pero bajo toda esa apariencia de normalidad ya estaban pasando cosas raras. A primera vista todo parece ir sobre ruedas. El capitán Smith, un veterano, un lobo de mar, toma el mando, se pasan las inspecciones, todo en orden. Pero fijaos en las 9 de la mañana. Simulacro de botes breve y parcial. ¿Qué significa eso? Pues que solo bajaron 2 botes, casi por cumplir el expediente. Sabiendo lo que pasó después, es que se te hiela la sangre, ¿verdad? Y aquí es donde la cadena de errores humanos empieza a tomar forma, con un pequeñísimo detalle que lo cambiaría todo. Y aquí está. Es un error tan simple que parece increíble. Imaginen la situación. Un oficial, David Blair, al que cambian de destino en el último minuto. Y con las prisas que hace, pues se guarda una pequeña llave en el bolsillo y se va. El problema es que esa llave era la única que abría el armario donde estaban los prismáticos de los vigías. O sea, el barco más moderno del mundo iba a zarpar con sus ojos, sus vigías, prácticamente a ciegas. Parece de película, pero fue real. Y si lo de los prismáticos era un problema a punto de estallar, lo que venía ahora era un peligro que ya estaba ardiendo, literalmente. Muy poca gente lo sabía, pero desde que el barco salió del astillero, había un incendio ardiendo sin control en una de las carboneras. La tripulación intentaba apagarlo en secreto. ¿Cómo? Echando el carbón al rojo vivo directamente a los hornos para que nadie se diera cuenta. Así que el Titanic zarpó no solo medio ciego, sino con un fuego en sus propias entrañas. Un fuego que, ojo, algunas teorías dicen que pudo haber debilitado el acero del casco justo en la zona del impacto. Con este panorama, un fuego a bordo y sin prismáticos, el Titanic arranca su viaje. Y no tardó ni una hora en recibir lo que muchos supervivientes después llamarían la primera y más clara advertencia, el primer mal presagio. Justo al salir, mientras ese gigante de acero intentaba maniobrar para salir de las aguas estrechas del puerto de Southampton, su propia fuerza se convirtió en su peor enemigo. El tema es que el Titanic era tan masivo, tan potente, que al moverse por ese canal tan estrecho, sus hélices crearon una succión, una fuerza brutal, tan bestia que arrancó de cuajo otro barco, el SS New York, de sus amarres. Las gruesas cuerdas de acero que, según los testigos, saltaron por los aires como si fueran hilos de algodón, y de repente ahí estaba el New York, a la deriva, yendo directo a chocar contra el costado del Titanic. Fue por los pelos. Gracias a una maniobra desesperada del capitán Smith y la ayuda de un remolcador que andaba por allí, se evitó la colisión por apenas 1 metro. ¡1 metro!
El viaje inaugural del Titanic estuvo a punto de terminar en el mismo puerto de salida. Y lo más increíble es la reacción de la gente. En medio de todo ese caos, el casi desastre se tomó a broma. El escritor Jacques Futrell dijo algo así como que el barco solo necesitaba sacudirse los nervios, una broma que hoy suena terrible. La confianza era tan ciega, tan absoluta, que nadie se planteó ni por un segundo que algo de verdad pudiera salir mal. Después de 1 hora de retraso por el incidente, el Titanic por fin sale a mar abierto. Siguiente parada, Cherburgo, en Francia, donde embarcarían más pasajeros. Y con ellos embarcó también una sensación muy extraña. El Titanic llegó a Francia ya de noche. Los nuevos pasajeros subieron a bordo en un mar tranquilo. Todo parecía perfecto, pero algo no encajaba. Muchos de ellos contaron después que sintieron un miedo inexplicable, un presentimiento profundo de que algo simplemente no estaba bien. Esas son las palabras de la famosa diseñadora Lucy Duff Gordon. A pesar de todo el lujo y la aparente seguridad, no podía quitarse de encima una sensación de pavor. De hecho, es curioso porque en sus memorias cuenta que se negaba a desvestirse por completo para dormir. Siempre tenía a mano su bata y su joyeno, por si acaso. Y no fue la única, ni mucho menos. Emma Bucknell le confesó a su amiga, la que luego sería la famosa insumergible Molly Brown, que tenía muy malos augurios sobre el barco. Estos testimonios son fascinantes porque le añaden una capa casi sobrenatural a la historia, un misterio que va más allá de la mecánica y de los errores humanos. Con esta nueva tanda de pasajeros y sus malos presentimientos a bordo, el Titanic se preparó para su última parada en Europa antes de lanzarse, ya sí, a la inmensidad del Atlántico. A las 8:10 de la noche se levantan las anclas. El barco, completamente iluminado, se convirtió en un palacio de luz navegando hacia la más absoluta oscuridad. Dejaba atrás Cherburgo y ponía rumbo a Queenstown, en Irlanda, su último contacto con tierra firme. Así que si unimos todas las piezas de este primer día, el panorama es, como poco, inquietante. No es para nada el comienzo triunfal de la leyenda, es una cadena de advertencias, un error humano tontísimo con una llave, un fuego oculto en las calderas, una demostración de fuerza casi incontrolable en el puerto y, para rematar, esa extraña ola de malos presagios entre los pasajeros. Y claro, todo esto nos lleva a la gran pregunta. ¿El hundimiento del Titanic fue simplemente mala suerte? ¿Un iceberg en una noche sin luna en el lugar y momento equivocados? ¿O si miramos todo lo que pasó en este primer día, ¿estaba el destino del barco ya sellado cuando zarpó de Southampton? ¿Marcado por una cadena de avisos que nadie supo o quizás no quiso escuchar? Es una pregunta que probablemente sigue ahí abajo, en las aguas heladas del Atlántico.